Nos vamos bien lejos, bien lejos al otro lado del planeta, nos vamos a Sri Lanka, porque ahí vamos a encontrar a un santafesino él es fotógrafo, pero en realidad está viviendo en Córdoba. Ya nos va a Ajá. contar un poco más la historia, que va a trabajar normalmente él a Europa en vacaciones, después se va de paseo. Bueno, ¿y qué pasó? Llegó a Sri Lanka, empezó a disfrutar y de golpe llegó la pandemia. Y ahí está, varadito, torturándose en las playas ¿De dónde? de Sri Lanka. ¿Pero qué es el país? Justamente. Ah, pero pensé que... Sí, sí, sí. Ahí le vamos a preguntar bien después exactamente ¿En por dónde? está. Claro, claro. Ahí en el Océano Índico. Así que bueno, él es Bernabé de la Matía y lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estás, Bernabé? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Gaby? ¿Qué tal Edgardo? ¿Cómo están? Muy Bueno, muy bien. contento yo de mi parte de poder estar comunicándome con ustedes y contándole una experiencia más acá de Qué viajes, de un viajero lindo. que, que bueno, como él contaba un poquitito haciendo un resumen Gaby, yo ahí voy a corregir una cosita, porque en realidad soy cordobés, de donde soy Ah, oriundo del canal, y en realidad, mi padre viene de Rufino, que está en Santa Fe, así que bueno, se puede decir que soy mitad santafesino, mitad cordobés, y, y, como y Sancor. completamente argentino, para ponerse así, Claro. claro, ves, ahí ya uno empieza a ver empieza a ver una mezcla de cosas, y que toda esa mezcla me ha llevado a mí a empezar a buscar, se ve que otros destinos, otros lugares, y bueno, ya hace desde 2008 más o menos que empecé a viajar primero era por Argentina, antes del 2008 me recorrí toda Argentina como fotógrafo, viajando, qué sé yo, y después empecé a viajar al exterior, también buscando rumbo siempre con la profesión de uno, ¿no? Con la fotografía, en este caso, mío particular. 2008, ahí fue donde comenzaste con los viajes o había viajes previos que empezaron a entusiasmarte. Bueno, en realidad, digamos, haciéndolo por motus propios, sí, empecé en ese momento que en realidad empezó como que me denegaron la visa para ir a Estados Unidos, que había conseguido un trabajo, todo, yo recontento de irme a trabajar a otro país, qué sé yo, y bueno, me denegaron esa visa porque yo iba a ir como estudiante, pero bueno, en realidad no era estudiante, entonces bueno, se me abrió otro panorama que era en República Dominicana, y ahí estaban buscando fotógrafos, y bueno, me embarqué en esa aventura. Estuve medio año ahí, estuve recorriendo todo Centroamérica y bueno, varios países, y fue lo que hizo que bueno, ahí se prendiera como que uno le toma el gustito al tema de los viajes y demás, y Claro, empezar claro, a claro. conocer otras culturas y otros paisajes y otras personas, ¿no? ¿Y desde qué ojos, vos que vivís de esto, desde qué ojos empezás a recorrer el mundo? ¿Qué es lo que más te empieza a llamar la atención? Bueno, ahí el hecho de justamente conocer ya otros lugares, otras personas, otras culturas, otras religiones, otros colores de piel, o sea, todo tan diferente a lo que uno estaba viviendo en su lugar de origen, Ujú. eh, te hacen hacer o sea, uno empieza a hacerse muchas preguntas y uno empieza también a descubrir otros mundos y uno empieza a tener experiencias que no se la hubiese ni siquiera imaginado. Ahí es donde entra esto de que la realidad supera la ficción y empezás a usarte con un montón de cosas que, bueno, realmente te dejan sin aliento muchas veces. Y en este caso con particular con la fotografía, bueno, siempre tuve la curiosidad de un niño, digo yo. Entonces esa curiosidad de niño siempre me hace querer descubrir otro nuevo lugar, tener una conversación con otra persona que piensa totalmente diferente a mí. Y bueno, todo esto te lleva más que el hecho de descubrir a empezar a entender el mundo donde vivimos, por qué pasan las cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestras sociedades. Y bueno, y todo eso va haciendo a que uno cuando empieza a viajar y a conocer y demás, que cada vez quiere uno un poco más, se empieza a convertir se empieza a poner un poco adictivo a veces. Ujú. ¿Y en el 2008 cuál fue el primer viaje que tuviste?
Bueno, ese viaje fue, como te comentaba, primero República Dominicana, y para mí fue como un descubrir de un montón de cosas. Y después de eso, que tuve esa experiencia trabajando ahí de fotógrafo en hoteles y demás, ya dije, bueno, me envalentoné, y uno de los lugares, porque, a ver, los argentinos tienen como idealizados 2 o 3 lugares en el mundo, que serían el Caribe, Estados Unidos y Europa. Y bueno, entonces uno, es como que esos son los 3 lugares donde primero uno quiere conocer y ver, y obviamente depende del interés de cada uno y todo, pero quiero decir así a rasgos generales, los 3 lugares donde casi todos apuntan. Y bueno, eso llevó a que quisiera ir a Europa, y ahí también empecé a hablar con el amigo del amigo del amigo que tuvieron conocido en Europa, y empecé a ver lugares para exponer, y empecé después de ahí a buscar cómo me rebuscaban los lugares también, porque para exponer, porque llevabas tus obras a mostrarlas al mundo. Claro, bueno, era un poco la idea, justamente, tratar porque siempre fue, fue como que me lancé como autónomo, ¿no? Porque cuando fui a Dominicana fui a trabajar para una empresa. Y bueno, y esto de mandarse uno solo, y bueno, hay que buscarle la vuelta, porque no es fácil, uno se lanza al abismo sin tener nadie que lo esté apoyando, sustentando atrás. Entonces, bueno, todo eso, y empecé también a buscar a ver a quién le podía sacar fotos, y por eso encontré lugares donde hacían danza, y yo le sacaba fotos a la gente con los trajes típicos, y después se la vendía. Claro. Bueno, todo, se fue armando todo un lindo, una linda base, por decirlo de una forma, que me permitía seguir viajando y recorriendo. En este caso fue el segundo viaje que hice, a lo largo de Europa. De alguna manera esto de que el viaje proveerá también se cumple contigo. Uh-huh. Totalmente, es increíble cuando uno, digamos, pierde los miedos y se lanza a algo, digamos, lo desconocido, porque es totalmente desconocido para uno, y bueno, y a veces en lugares como que me tocó ir, que es donde después ya tuve otro tipo de trabajo, que es Suiza, que habla en otro idioma y demás, y bueno, uno se va dando cuenta que tiene, digamos, capacidades, o tiene la forma de llegar a lugares que alguna vez soñó, y no necesariamente lo tiene que tener todo seguro, ¿no? Después todo se va acomodando, no sé cómo, no puedo dar una explicación precisa, pero cuando uno tiene un sueño, algo claro que quiere buscar y demás, yo el mejor consejo que le puedo dar es que se lance y que se deje llevar por eso, porque las cosas se van a ir dando, no de la forma que uno espera, pero se van a ir dando. ¿Y cómo se dice en suizo, mirá el pajarito? En realidad no digo esa frase, eso sería el primer punto importante, pero bueno, alguna vez la he dicho para hacer reír al cliente y me funcionó muy bien. Pero en realidad no sé cómo se dice en suizo. Algún cliente le has dicho, mirá el pajarito, pero en latino, algún latino más que nada. Sí, claro. Sí, exactamente. Look the bird. ¿No? Gabriela, ¿usted qué sabe? Sí, look at the bird. Look at the bird. La gente te miraría diciendo, ¿qué dice? ¿Te loco? ¿Qué le pasa? Claro, sí. No, la cuestión es que ahí, claro, es un poco más complejo, porque ahí hablan un dialecto que se llama romanche, donde voy yo. Hablan normalmente no en toda Suiza, pero en gran parte se hablan 4 idiomas oficiales. Hay uno, bueno, obviamente es el alemán, el francés, el italiano, que justamente la parte donde yo está más cerca del italiano. ¡Qué lío! Y después el romanche que es el coso. Pero bueno, yo en realidad normalmente hablo inglés con la gente ahí. Yo cuando me tocó ir a la universidad, aprendí francés, aprendí italiano, y después, bueno, uno se la va rebuscando para aprender el alemán también, me fui rebuscando de a poco, y bueno, todo eso se va haciendo. Imagínense que cuando estoy ahí se me hace una mezcla de idiomas, así que bueno, pero por suerte la gente que fui conociendo muy buena onda también y todo eso, y hace que uno lo termine pasando bien, digamos, en definitiva. Bernabé, ¿vos ahí en Suiza estás en algún centro de esquí, algo de eso? Mira, bueno, a ver, les cuento la historia así brevemente. Fue después de este primer viaje a Europa,
donde fui a este pueblito que era el amigo del amigo del amigo, que me recomendó ir a ese lugar, y bueno, ahí hice la exposición en una escuela, en un liceo, le dicen ellos, internacional, y bueno, y en ese liceo que fui en el verano, me dijeron, che, ¿por qué no te venís en el invierno? Mira, acá hay una escuela de esquí y todo, que necesitan capaz un fotógrafo, puede ser algo lindo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Ya vine acá en verano, me encantaría ver los paisajes de Suiza nevados. Y bueno, fue así como fui para allá, y bueno, uno digamos, ¿cómo te puedo decir? A los tumbos un poquitito, porque uno iba buscando la forma de poder hacerlo lo mejor que podía. Y bueno, después empezaron a abrir otras puertas, empecé a dar clases, empecé a sacar fotos porque yo hago fotografías también publicitarias, hago fotografías tipo de books y bueno y demás. Entonces empezaron a abrir otros panoramas, y tal es así que estos últimos años terminé haciendo las fotos del pueblo para todo Suiza. Mirá. Es un lugar que está, entonces salen publicadas fotos mías en los libros ahí en Suiza, y la verdad que eso a mí me pone muy orgulloso, muy contento. Pero bueno, igual no significa tampoco nada, digamos. Bueno, se dio la circunstancia así, el destino, llámese, o el horóscopo, no sé qué será. Sí, pero vos también lo generaste. Bueno, hay algunos que dicen que la suerte hay que buscarla, ¿no? Claro. O sea, entonces, bueno, en este caso se puede decir que fui a buscarla, y bueno, se dio uno, por eso siempre trato de decir también eso, ¿no? Cada persona que me preguntan, por más que sea lo que sientan, traten siempre de buscar por ese lado, de lo que uno siente, donde va a ser uno útil para uno mismo primero, porque uno tiene que estar bien primero para después poder transmitir eso, y después para todo el resto también, porque no muchas veces uno se pone a pensar que yo justamente hago un pequeño programa de televisión local también, donde lo hacemos con un amigo, que siempre la pregunta que hacemos es cuál es el sentido de la vida, el significado. Bueno, uno tiene que tratar de encontrar la vuelta y ver cuál es su capacidad, y a través de eso crecer, ¿no? Conocerse uno mismo. Entonces ese punto es muy importante para la gente que encuentre eso que realmente le gusta, que lo llena, que el dinero va a venir. Porque imagínense que si termina estudiando todos terminamos estudiando abogacía o siendo médicos, va a haber gente que realmente lo siente y lo tiene, digamos, algo que le nace de adentro, y esa persona es la persona que va a ser exitosa. El otro que está haciéndolo por compromiso, porque piensa que va a ganar dinero, va a estar muy rezagado porque le va a costar todo el doble. Entonces hay que tratar de empezar a simplificar cada vez más las cuestiones de la vida, que nosotros somos especialistas en complicarlas muchas veces. Es lo que uno humildemente ve desde el lugar que le toca, ¿no? No, totalmente. Bueno, y de alguna manera con tu profesión le fuiste buscando la vuelta para ir ayornándote en cada país, pero ibas haciendo de lo que te gustaba, de lo que te fuiste de lo que te preparaste. Bueno, en realidad, a ver, digo siempre esto también, que mi sueño, como el sueño que uno tiene, era viajar por el mundo como fotógrafo de la National Geographic, ¿no? Ir y quedarte 6 meses para fotografiar un león que abre la boca, no sé, qué sé yo, es la idealización que tiene uno. Pero bueno, llegó esa parte de otra forma, totalmente distinta, porque tuve la oportunidad muchas veces de fotografiar un león, pero digamos, yendo por otro lado, ¿no? Y que de hecho hoy el otro día miraba un informe, que de hecho hoy tampoco pasa, porque hoy ya dejan cámaras estables en lugares donde captan el movimiento y le sacan la foto, ya ni llevan fotógrafos hoy. ya van a quedar en extinción los fotógrafos, sí. No, bueno, es que hay muchas cosas que justamente van más allá de lo que bueno, entra una parte que ya es ¿vieron cuando se dice que tiene un ojo de fotógrafo, que tiene algo especial? Bueno, hay toda una cuestión en la composición, bueno, un montón de cosas que por más que terminan siendo matemáticas, después uno lo que le termina llegando a uno es el alma de la foto, y ese alma de la foto solamente se lo puede conferir otra alma. Entonces, bueno, pero ya nos meteríamos en otro tema un poquito más profundo, más complejo, que bueno, que se desviaría un poquitito de esto de los viajes, que bueno, hay mucho para hablar de todo esto. Bien, ¿y dónde fotografiaste un león? Ahora, ya que me lo tiraste, ¿en qué lugar? La estoy viendo la foto. Bueno, en el zoológico de Luján, me dice ahora. Claro, en el zoológico se pueden tomar las mejores tomas del león, no hace falta viajar a Kenia ni a Sudáfrica
No. Bueno, me tocó justamente que fue una experiencia muy linda para mí, entrar en un parque nacional, entrar Ah, en un lugar donde sí, están en la imagino. vida salvaje, que uno no sabe cómo van a reaccionar, Ujú. la verdad es una sensación increíble. Y ir a cazar con la cámara, eso también es una sensación hermosa, el hecho de poder agarrarlos en un momento y poder sacar la foto. Obviamente uno tiene un montón de limitaciones por lo que les comentaba recién anteriormente, porque el de la National Geographic, digamos, pasa 6 meses para tener la mejor foto, y uno a veces va un instante, un breve momento, y bueno, hace lo que puede, ¿no? Y siempre y cuando tenga la fortuna de poder verlo, porque muchas veces puede ir al lugar y no verlo. Pero bueno, en estos lugares, el primer lugar que fui Sudáfrica, después me tocó Kenia, Tanzania, son todos lugares donde hay en África donde uno justamente puede ver. Y ahora en Sri Lanka tuve la oportunidad de ver leopardos acá, pero no tuve la suerte de poder verlos. Tuve la oportunidad de hacer el safari, pero no de poder verlos. Claro. Que bueno, la verdad que a mí es algo que me apasiona, realmente me apasiona eso. Claro, la verdad que, bueno, es impresionante. Yo te voy a pedir que nos banques unos minutitos. Tenemos un tema musical, tenemos una tanda. Y para Sí. continuar hablando con vos, porque falta un montón de cositas, cosas todavía para preguntarte. Quiero saber de comida, lugares, culturas, religiones y demás. ¿Nos aguantás? Pero en buena hora. Sí, por favor, Gracias, en buena Bernabé. hora. Gracias. ¿Cómo era que te decían? Bernie, no. A mí, Sí. sí, o che vos, en Argentina Ah, me dicen che claro, vos. porque Ah, viste, en el sí. mundo la creencia del che vos, es verdad. Claro, no, sí, no, de todas formas, porque muchas veces, muy pocos, mi nombre es Bernabé, digamos, Claro, ¿no? claro. Pero como no es un nombre común, No, algunos me dicen Bernardet, Bernardo, claro. Bernie, Ahora viste mira, que así que dejo como a tu elección. el fútbol se hizo mundial, el Santiago Bernabé es como que ha hecho famoso tu nombre, digamos. Sí, eso es verdad. Y bueno, y siempre lo tomo como referencia. Siempre digo, Claro, bueno, como el conocé el estadio Santiago Bernabéu. del Bueno, Real Madrid, y claro. ahí, Sácale la U. exactamente. Claro, sacarle la U. Bueno, Gabriela, último bloque, estamos hablando con nuestro amigo Bernabé. Bernabé de la Matía, Sí, así se sí, llama, desde Sri Lanka, que está ahí varado, ponele, si se puede llamar claro. varado en un paraíso. No es Claro. la palabra. Y sí, pero ¿Qué tal? ¿cómo te sentís vos? ¿Varado? Bueno, a ver, yo eso también es muy importante aclararlo, ¿no? A ver, Porque uno puede estar en el mejor lugar del mundo y se puede sentir mal, o puede estar en claro, el peor lugar del mundo, pero sentirse bien. Bueno, claro. hay una cuestión de que yo digo que cada uno termina eligiendo cómo quiere estar, ¿no? Ujú. Lo importante es justamente que el lugar donde nos toque estar es tratar de estar lo mejor que uno puede. Bueno, entonces, yendo ahí al punto de la pregunta, si uno se siente mal o bien en el lugar, en este caso particular, donde me toca estar varado, yo trato de disfrutar lo que me toca, ¿no? De tratar de aprender, tratar de vivir lo mejor que puedo en el lugar. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que la estoy pasando mal, pero bueno, obviamente uno se puede agarrar y decir, bueno, estoy lejos de mi familia, no tengo trabajo, el dinero es un problema, y bueno, uno puede llenarse de cuestiones o excusas para decir, no voy a disfrutar. Pero por otro lado, uno dice, claro, ¿cuándo voy a poder estar viviendo esto mismo que estoy viviendo ahora? Así que por lógica uno tiene que decir, terminar diciendo o convencerse, ¿no? De decir, y bueno, hay que pasarla bien, sea como sea, hay que pasarla bien. Bueno, y estoy en esa situación yo. Vos estabas trabajando en Suiza y habías terminado tu trabajo en Suiza y te tomaste como una especie de vacaciones. Así fue que llegaste a Sri Lanka. Bueno, yo siempre digo que estoy trabajando porque siempre, todo viaje que hago estoy atrás del lente, ¿no? Y yo Claro. después, digamos, uno intenta con las fotos que hace, después o mandarlas a concursos, vender, bueno, etcétera, etcétera. Entonces uno siempre es como que está el trabajo presente, ¿no? Entonces, como yo les comentaba al principio que la idea mía era ser fotógrafo y viajar, que sé yo, bueno, lo cumplí de la forma que a mí me salió, ¿no? Y bueno, tal es así que, como bien decías vos, Gaby, yo hace ya más de 10 años que estoy ahí trabajando en este lugar, en este pueblito, en Suiza, y bueno, y siempre aprovecho que desde Europa los pasajes son muy, muy baratos muchas veces, y bueno, aprovecho conocer otros lugares, cuando termino la temporada de trabajar y aprovecho y
porque el fin, la meta y lo que mi sueño era viajar. Y entonces, bueno, normalmente sí, funciona de esa forma, digamos. Y bueno, terminaste entonces la temporada y te fuiste para Sri Lanka. Sí, exactamente. Terminé la temporada y todavía no había, incluso en Suiza creo que había un caso cuando me fui, y acá en Sri Lanka había 1 o 2 casos, algo así muy, y incluso ya cuando salí desde Argentina, que fue en enero, era un chiste, hacían Claro. todos chistes del coronavirus, hacían todos chistes, o sea, Claro. no existía, ni siquiera se planteaba de que podía llegar a Argentina, ¿no? Claro. Totalmente. Ahora, llegaste ahí y te enteraste que decías, bueno, pero hay un caso, no hay mucho. Y cuando de repente te dijeron, bueno, pero de acá, señor, ahora no puede salir. ¿Qué pasó? Yo, la verdad, pensé, digo, bueno, serán 10 días. Claro. Dije, bueno, 10 días más, qué sé yo, bueno, obviamente las líneas aéreas van a cambiar el pasaje, no te van a cobrar nada, qué sé yo, es lo que uno se imagina. Bueno, esos 10 días se transformaron en 20, después en 30, después en 2 meses, después en 3 meses, ahora 4 meses. O sea, fue así, digamos, algo que le agarró por sorpresa a todo el mundo. O sea, es imposible decir uno, esto no te lo podías imaginar, ¿no? Claro. Es una película de ciencia ficción en cierta forma. Y bueno, y así uno, obviamente, cuando empieza a apretar la soga, uno tiene que empezar a rebuscársela, y bueno, tal es así que acá tengo para contarles bastantes anécdotas. A ver, todo dale, eso, pero bueno, no, arrancá porque se nos va el programa y no me quiero perder ninguna. no, es que va a ser imposible un programa, no creo que alcance para todo. Pensé que era decir No sé imposible si- porque eran porque- prohibidas. Bueno, de alguna forma hay que esquivarlo esto, ¿no? Bueno, yo lo hice así. ¿Vos estás soltero? No, mira, yo justamente Por eso no me vas a contar. Vino fue con lana. Claro, Ah. exactamente, es una de las razones. Pero queda entre nosotros, ningún oyente se va. Queda entre nosotros y los oyentes, Claro. nadie Claro. más. ¿Eh? Claro. Sí. No, bueno, lo que le quería decir, a ver, porque si no se nos vamos a desviar mucho, que en el medio también saqué ¿En el una medio de visa, por quién? ejemplo, para ir a trabajar. Ah, ¿Cómo? no, ¿en el medio de quién? Me ¿Cómo? asustaste. Estábamos hablando. No. Está bien. En el medio de que estoy ahora parado en Sri Lanka, que está al sur de la India, una islita que, Hermoso. bueno, uno está en el mapa de cualquier viajero Claro, que ya lo voy a decir Sea entre un- comillas, normal, ¿no? Normalmente Sí. no está en el mapa. Se entiende. Y el principio que yo les comentaba, el 2008, que fui a Dominicana, estuve medio año trabajando también en Nueva Zelanda, estuve justamente conociendo un montón de otros lugares cuando iba a trabajar a Suiza. En el medio hay un montón de otros viajes y bueno, y experiencias que obviamente hay un montón de cosas para contar. Pero acá en definitiva lo que fui haciendo es buscar un lugar que esté, que el clima sea benigno, por decirlo, para que no prospere el virus, y por otro lado también buscar obviamente la forma de encontrar un alojamiento que sea económico, porque es lo que uno tiene que buscar como viajero, es la comida y el hospedaje, ¿no? Y bueno, y ahí por eso fuimos a una casa de familia que se llama Guest House, y bueno, y eso obviamente nos permitió ahorrar mucho dinero, y ahí viendo también el tema de la comida, que uno pudo llegar a usar la cocina, y bueno, entonces uno se empieza a mezclar con los locales y empieza a ver, Claro. empezás a ver la parte, el lado B, digamos, de la parte turística, y bueno, y todo eso es muy interesante. Yo esta experiencia no la pude olvídate, vivir nunca, realmente olvídate. es algo Escuchá, que ¿Y te tomás también las licencias necesarias para conocer la gastronomía de cada lugar que recorres, esa gastronomía regional? Bueno, miren, yo ahí también tengo otra cosa para contarles, pero creo que parte del viaje es eso, justamente. Uno cuando va a descubrir otro lugar lo descubrís con todos los sentidos, o sea, la vista, los ruidos, los sonidos, con el oído, después el olfato, los olores cambian y los sabores también. Y si uno pretende ir a comer la hamburguesa de McDonald's a todos lados, uno lo puede hacer, pero creo que eso no es parte de la experiencia de viajar, y la idea de viajar justamente es tener esa experiencia que te haga crecer como persona, crecer en un montón de aspectos. Es al menos como lo veo yo, ¿no? Claro. Porque el viajar, por sacarse la selfie, o sea,
uno tiene que tener en cuenta que está usando un avión que contamina un montón, que va esto, lo otro, porque son todas las cuestiones que uno se empieza también a cuestionar, ¿no? Pero si uno realmente es algo que hay una necesidad, un sentimiento, algo que te mueve de adentro, yo creo que eso es lo que hay que buscar como viajero, ¿no? Que justamente el viaje que uno haga que valga, ¿no? Bueno, y en esto entramos en la comida. La comida acá es muy picante, menos picante que India y menos picante que México, pero para nosotros, para nuestro paladar, es muy picante. Y bueno, uno con el tiempo se va acostumbrando también. Acá digamos, hay 3 platos típicos, A ver. que son, uno es el rice and curry, Ajá. que sería el arroz y el curry, que normalmente es que acá le dicen dal, que es Sí. como una me sale sopa, de algo así de lenteja, que se mezcla con el arroz y se come muy rico. Después hay otro que se llama fried rice, que es el arroz frito, que muchas veces el arroz que queda se mezcla con verduras y se frita así Sí. livianamente, Sí, se saltea. Y después hay otro que se llama el kotu, que no sería el kotu, sería de kotu acá, el kotu, que es el pan que se le llama roti, que el que no se usa, el que queda, digamos, del desayuno, cuando se hace a la mañana temprano, se corta y queda como una especie de fideos, por decirlo de una forma, para poder describirlo, y eso también se mezcla con verdura y muy rico. Eso uno lo puede mezclar después porque acá imagínense que está rodeado de mar, entonces hay frutos de mar de todo rico. tipo. Y bueno, y lo que se usa mucho en el pollo o la carne de res, digamos. Claro. Pero bueno, Escuchá, hay obviamente para descubrir. Sí. Por tus otros viajes, ¿qué has probado que te haya llamado la atención y que te guste? Bueno, a ver, cuando me tocó viajar, bueno, es lo que le iba a contar antes, que yo me terminé, culpa de mi mujer, lo digo así porque ella es muy buena cocinera, me terminé haciendo vegetariano. Por eso muchas veces no llego a descubrir toda la riqueza de algunos lugares, ¿no? Se van acabando en los cuanto a lo hombres. culinario. y bueno, lo que, por ejemplo, no fue así, que todavía no era vegetariano, cuando fui a Mongolia y comí camello. O sea, eso fue algo ¡Camello! bastante ¿Qué raro. tal? En el desierto de Gobi. Y bueno, eso uno lo come como en un escabeche, y en ese, digamos, hay diferentes formas de comerlo, ¿no? Y después incluso la leche de camello, Mirá. camello que es muy... Que es agria, ellos hacen una especie de queso, Claro, contando mirá. de ese viaje. Después Sí. en China también, Ahí te comer dice, sí. rana, comer Si no te gusta, insectos, te jorobás, te dicen. sí. Y la cuestión es que, claro, uno, no solo eso, porque también es la forma de cocinar a veces, cosas simples, porque Pará, es como que dicen, seguime porque ibas contándome de otros países también. bueno, también cuando en Tailandia, que están los famosos insectos, Ya. que seguramente han visto, bueno, estoy pensando ahora, bueno, hay infinidad, después hay cosas que son conocidas también, que es un falafel, que todos lo conocen, allá, bueno, no todos lo conocen. No, yo no lo es conozco. Es de la cultura árabe. Sí. ¿Qué es un falafel? Se hace con garbanzo. Sí. ¿Es un guiso? No, es... a ver, porque también hay diferentes formas de prepararlo y demás, pero es como que son una... porque no me quiero meter también a veces en un terreno que no conozco tanto, porque ya es, como les decía recién... No, pero contame como si era a la olla, si era frito... Bueno, no, normalmente se hace empanado y es frito, con garbanzo. Bien. Y después se pone en el pan de pita, que es el pan que nosotros a veces lo conocemos como pan árabe, el pan más chato, digamos. Y eso se puede comer con un montón de cosas, verduras, y le ponen un yogur, y ese Escuchá, un yogur que es muy rico. Sí. Igual de todos lados no hay nada como el asado. Lo que pasa es que ahora en este momento de mi vida no te puedo decir eso porque ya claro, soy es vegetariano. Pero sí, pero sí, ojo, el asado de verduras también, sí, totalmente. También. Pero pará, vegetariano, nada, nunca más, nada. Vegetariano, se terminó. Y bueno, pero en realidad, estás en un país que no conocés y te dice, pero probaste carne, esto no lo vas a probar nunca más. ¿No lo probás?
Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Está Sí, bien. hay que estar... un poquito, no, por a eso. ver, no hay que fanatizarse. No. Fanatizarse, la fanatización No. en lo que sea no Y- es bueno nunca. no, Así que no, hay claro, que claro, estar claro. bien. Igual Pero es bueno, buenísimo el régimen vegetariano, así que es muy saludable. sí, yo en realidad Sí. no soy ni de juzgar o no. No, porque, no, por viste, supuesto. uno se pone, uno es o es anti o no. Y no se trata de eso, no es todo bueno o malo. Lo que pasa es que hay personas que pueden hacerlo y hay personas que no. Claro. Pero hay gente que se encabrona y dice, tengo que ser vegetariano, y no, y el organismo necesita carne, es así. Hay organismos que no lo... Y hay organismos, por lo contrario, que siguen comiendo carne y no tienen que comer. Claro, O sea, claro. entonces, bueno, uno se tendrá que adaptar y bueno, y también es lo que le toque y qué sé yo ahí es también otro terreno para No, tal hablar, cual. lindo de todo eso. Tal cual. Bueno, pero nos ha llevado por todos lados también, con sus fotografías. Bueno, la verdad que yo lo que puedo dejar también acá como un lindo mensaje es tratar de seguir lo que uno siente y darle para adelante con eso, porque seguramente uno va a llegar lejos de esa forma. Claro, Y sí, tratar de salir un poco de las estructuras que a veces nos imponen Ujú. o que nos hacen creer, o que nos creemos nosotros solos, digamos, ya que nosotros mismos nos encerramos en un lugar. No necesariamente hay que viajar por el mundo, porque siempre lo que relegamos es el viaje más importante de la vida, que es el viaje adentro de cada uno. Qué lindo lo que Y decís. yo creo que ese a veces es el primer viaje que tenemos que hacer para después justamente Ujú. salir a descubrir otras cosas, ¿no? Pero Está muy bien. muchas veces dejamos eso de lado y bueno, y terminamos a veces confundidos, mareados, donde la brújula no nos lleva a ningún lado, Tal sin cual. dirección. Bernabé, y para terminar, digamos, te pregunto, ¿cómo estás esperando algún viaje de repatriación? ¿Te vas a quedar? ¿Ya te gustó tanto Sri Lanka que te vas a quedar ahí? Bueno, mira, la verdad que esto van cambiando las noticias constantemente, uno sabe cómo va pasando ahí también, en el país pasa lo mismo, ¿no? Que obviamente se tienen que ir readaptando a lo que va pasando en la actualidad, o cómo va evolucionando en este caso la enfermedad. Y acá, el virus, perdón. La cuestión es que acá el vuelo de repatriación, claro, es muy caro y nosotros no tenemos vuelos directos para ir a Claro. Argentina. Entonces, muchas veces conviene esperar más acá y que justamente vuelvan a operar las líneas aéreas, Ujú. o uno pueda utilizar el pasaje que ya tenía original y bueno, y poder volver, ¿no? Claro. Porque claro, el gobierno lo único que hace ¿no? Es un trabajo, obviamente, que tiene sus complicaciones, su complejidad, pero es organizarte el viaje que uno lo tiene que pagar. Claro. Es así, o sea, quiero decir, es un viaje, imagínense que normalmente las líneas aéreas, no sé, tienen 1, 2 o 3 vuelos diarios al lugar y ahora tienen uno semanal. Entonces, los costes para ellos obviamente son más altos y bueno, para el usuario Ujú. que lo va a usar, que son pocos ahora, claro, es todo más caro. Entonces, bueno, todo eso hace que se complique un poco y bueno, uno tiene que buscarle la vuelta de cómo aguantar un poquitito más en el lugar donde está para poder tener un precio más normal, por decirlo de una Ujú. forma, ¿no? Está bien. Muchas gracias, Bernabé. La Gracias. verdad que ha sido un placer encontrarte y que puedas contarnos tu historia. Bueno, miren, les digo que esto ya tenemos que ver para otro programa, pero hay un montón de cosas para contar de viajeros y lo lindo que es poder compartir, y en este caso con ustedes dos, que bueno, a uno lo hacen sentir como en casa, por decirlo de una forma. Así que les agradezco a ustedes, chicos, y bueno, y ojalá que en otra oportunidad, bueno, les esté comentando de algún otro viaje o alguna supuesto. otra experiencia que es lindo para poder compartir y que bueno, otras personas también se animen a seguir su sueño, por decirlo. Claro de que una sí, forma. contagiar esas ganas. De eso se trata. Exactamente. Muchas gracias, Bernabé. Un verdadero placer conocerte. Lo mismo con ustedes, chicos. Gracias. Beso enorme. ¿Con quién hablábamos, Gaby? Hablábamos con Bernabé de la Matía, fotógrafo y no sé si varado, pero bueno, que está pasando la cuarentena en Sri Lanka.